Hace unos 70.000 años, organismos pertenecientes a la especie Homo sapiens empezaron a formar estructuras todavía más complejas llamadas culturas. El desarrollo subsiguiente de estas culturas humanas se le llamó historia. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué ondas con la historia? Con ustedes están Briseida Paredes y Sofía Córdoba. Siempre que me toca decir la intro yo me emociono. O sea, ahorita que estamos como de, ok, ya estamos listas, comiencen a grabar. Yo me quedé como de, cierto, hoy me toca a mí. Ay, es que siempre suele ser Andrew. Sí, somos... ¿A ti solo una vez te ha tocado? Fue solo una vez y yo estaba así, como tlacuache todo tieso. No, pero a la gente le gusta mucho ese episodio. Le fue bien, Ay, de hecho sí, fue un episodio en el que, o sea, sí, debo confesar, estaba muy nerviosa, pero lo disfruté bastante. Sí. Fue muy genuina mi reacción de sorpresa con todos esos datos, porque yo no, o sea, yo ya había conversado con mi compañero, con Jonathan, del tema, así como, pues, para tener la idea, ¿no? Para venir preparada, pero yo no sabía todo eso de las amistades que había hecho, o sea, hasta el día de hoy yo quedé así como... Y es sí, o sea, la verdad que vayan a verlo. Si se lo perdieron, pónganse al día. Porque van a tener tiempo para ponerse al día porque hoy estamos cerrando temporada. Estamos cerrando. Tu primer cierre de temporada. Tu primer cierre de Estamos cerrando temporada, estamos cerrando la segunda temporada de ¿Qué andas con la historia? Ya para la despedida nos vamos a poner más sentimentalones, pero de antemano muchas gracias por el apoyo. Realmente creo que el proyecto ha sido un proyecto que a todos nos ha gustado, todas las personas que estamos involucradas, desde Andrew, yo, Bri que se incorporó a media temporada, todo el equipo de la radio, producción, nuestra producción, que ustedes saben que ahí anda haciendo cameos en nuestras historias de Instagram. Es un proyecto que a todos nos llena un poquito del corazoncito, entonces es muy satisfactorio ver que a la gente le gusta, consume el contenido, entonces gracias, ahí sigan dejando likes, sigan dejando comentarios. Siempre leemos los comentarios, leemos las sugerencias y justamente muchas de esas sugerencias las vamos a retomar en la siguiente temporada. Así que esténse pendientes. Sí. Y continuando con la línea de como episodios más chill, relajados, sin llanto. Sin mucho llanto, sin mucho llanto. Vamos como con una continuación de la semana pasada, donde estuvimos con Andrea hablando sobre las 7 maravillas del mundo antiguo. Así que hoy venimos con las 7 maravillas del mundo moderno. Bienvenidos. A este recorrido por la historia. Primero, yo igual como empezamos la semana pasada tenía la duda de quién rayos lo escoge. Yo también me lo habría preguntado, pero luego de a veces charlarlo en clases, porque yo recuerdo que en clases yo tenía compañeras que eran así como de, ¿cuál es la diferencia? Y luego teníamos esa duda entre todas, o sea, luego se volvió una duda general del grupo porque era así como, es cierto, ¿cuál es la diferencia? ¿Quién lo escoge? Sí, ¿quién tiene estos criterios? Cuéntanos. Básicamente esto nace por la fundación New Seven Wonders, que es una fundación con sede en Suiza que fue creada en 2001 por el cineasta, autor, aventurero canadiense. Eso lo saqué de la página web, así que yo, si él así se cita, yo así lo voy a citar también. Cineasta, autor, aventurero canadiense, nacido en Suiza, Bernard Weber. De esa familia, sí me de los suena, Weber, claro que son me de esas suena. familias súper influyentes con mucho dinero y que pueden ser como que muy creepy. Es la gente de la riqueza generacional. De la riqueza de la verdad. Los verdaderos, ellos son los verdaderos. De la verdadera riqueza, porque es que... O sea, la familia Weber son los verdaderos old money. Entonces, él creó esa fundación para contribuir a la protección del patrimonio natural y construido por el hombre en el mundo y fomentar el respeto por la diversidad en nuestro planeta. Entonces aquí nos hace la pregunta de cómo se decidió. Básicamente en el año 2000 se hizo una votación. O sea, como que se enviaron un montón de propuestas. Ellos también tienen un ranking, es el de las 7 maravillas del mundo, pero a nivel naturaleza, que están las de las cataratas del Iguazú. Creo que ya lo he visto. Es que Niágara. Piensen que es una categoría, o sea, esto de elegir como patrimonios culturales o maravillas, sí es algo que
que es como bien diverso. Ajá. Por ejemplo, eso de las maravillas es algo como por votación y como nada más como por ponerle el título. El tema de patrimonio es algo que lo lleva la UNESCO y ahí hay otros criterios, otros criterios a seguir. Pero acá fue como de, ¿saben qué? Ranqueemos. Entonces enviaron propuestas, de todo el mundo se enviaron propuestas. En el año 2007 se hace la publicación de quiénes son los que quedaron en los lugares, los ganadores como del top 7 del ranking, y son las que están, de las que vamos a hablar el día de hoy. Algo interesante que hace la fundación es de que se encarga de la promoción de los lugares. O sea, el generar espacios que la gente los conozca, para también que puedan ir a verlos. Para que puedan ir a verlos, también el conservación, el tema de difusión, cómo crear. Tienen, un ejemplo, han creado maquetados 3D para la gente que pues tal vez no puede ir, pueda verlo como pueda tener una experiencia cercana, porque no solo trabaja con las 7 maravillas del mundo como tal las nombradas, sino que también con otros lugares como otros templos que también consideran importantes, que tal vez no quedan dentro de las primeras 7, pero que también son importantes. Entonces dan muchos donativos, hacen un trabajo, la verdad, yo no sabía, pero bastante activo alrededor de la conservación de esos lugares como patrimonio. Obviamente también de la mano de la UNESCO, que es quien los protege a nivel jurídico, pues, o sea que legal. Si alguien viene y mete mano, pues ahí ya es un problema de la humanidad, porque eso está protegido por la UNESCO. Entonces, empezando. A ver, empecemos con uno de los más conocidos, creo yo, de los más famosos. Es que yo siento que todos. Bueno, sí, es cierto, pero se van a dar cuenta de que Latinoamérica tiene varios. Tiene varios. Ahí vamos a hacer la marca. Y bueno, vamos a irnos a explorar a Brasil. Ay, yo sé cuál. Que hace poco fue el Festival de Río. Sí. Increíble. Y hacerte baile acá. De samba. Paréntesis, de verdad yo no puedo, o sea, yo cuando fue el Festival de Río fue como, yo necesito ir, yo no, voy a empezar a ahorrar, necesito ir. Yo también quisiera ir. Necesito ir al Festival de Río. Una amiga de acá de la UES también, saludos Nat, ella fue. Y fue, o sea, yo pasaba adicta a sus historias viendo, o sea, qué increíble Río de Janeiro, en un futuro. Qué increíble Río de Janeiro y la gente brasileña. Saludos a Brasil. Cuando hablamos de Brasil también me acuerdo de Yesini. Ay, pero esa es una referencia muy niche. Esa es una historia, es una referencia muy cultura pop, actual, con cantidades poco sanas de estar en internet. Sí. Saludos a Yesini. Saludos a Yesini, nuestro fan que nos comenta y nos comparte todos los episodios. De hecho nos contesta las historias. Exacto. Siempre. Bueno, nos iremos de viaje justamente a Brasil, en la ciudad de Río de Janeiro, donde se alza majestuoso uno de los íconos más reconocidos del mundo, el Cristo Redentor. Esta estatua de 30 metros de altura. Esta estatua, la de Cristo Redentor, no solo está en las maravillas del mundo, sino también en el top de estatuas más grandes del mundo. O sea, es un candidato fuerte. Con los brazos extendidos, parece proteger la ciudad desde lo alto del Corcovado, construido entre 1931 y 1938. El Cristo Redentor... ¿Eso te dura un poquito? Sí, y es que lo que pasa es que yo estaba leyendo y fue porque se hizo una colecta. Sí, es que es muy curioso, pero bueno, fue construido entre estos años y no solamente es una obra de arte, sino también una de las nuevas 7 maravillas del mundo. Su ubicación es en el Parque Nacional de la Tijuca, que permite a los visitantes disfrutar de una vista panorámica inigualable del río, el mar y las montañas circundantes. Como te decía, esta se fue haciendo gracias a una campaña que se realizó. Y de por sí el Parque Nacional de la Tijuca y los alrededores ya era bastante popular antes de que existiera la estatua de Cristo Redentor. De hecho, según vi en las fotos, o sea, tienen hasta una página web de cómo te puedes ir al Corcovado, o sea, de parte de Brasil, o sea, del propio gobierno de Brasil promueve el turismo para el Cristo Redentor. Voy a aplicar que me regalen un viaje, gracias. Sí, o sea, promueve como también te pone como las rutas, las tarifas, todo, o sea, es súper completo. Yo como no sé portugués, solo estuve así como curioseando, pero probablemente tiene más información que yo no logré alcanzar. Y bueno, esta es una figura de la religión católica, pero también representa
representa un símbolo de unión y esperanza para todos, sin importar las creencias. Porque de hecho creo que eso es algo que se nota mucho cuando ves, no sé, por ejemplo, videos de turistas que han ido, o sea, vas a ver gente de todo tipo. Sí, No, o sea, al no final, más solamente- allá del símbolo religioso, es como acá el Salvador del mundo. Ujú. O sea, pese a ser un símbolo religioso, es como un símbolo o sea, hablando de identidades nacionales, es como un símbolo de identidad. O sea, el Salvador del mundo está a la par del pollo campero que ni siquiera es de acá, a nivel de identidad. O sea, vos ves pollo campero y ves el Salvador del mundo y para vos significan lo mismo a nivel de identidades. Is the same, but not at the same time. Ajá. En este caso, esta fue realizada con hormigón armado y piedra jabón. La estatua del Cristo Redentor se compite, bueno, está en la misma lista que las otras estatuas súper grandes de Cristo, porque hay muchas estatuas de Cristo en Nazaret que son así de Sí, gigantonas. creo que todas las estatuas como muy grandes son temas religiosos, o sea, son En su Budas, mayoría. son En su Cristos. mayoría. Y esta es también una estatua de estilo Art Deco, lo cual yo iba a mencionar porque el Art Deco es uno de mis estilos, movimientos arquitectónicos y artísticos favoritos. O sea, vayan a buscar pósters de Art Deco. Y Yo van a ahorita ver- googleando, ¿qué es Art Deco? es un movimiento artístico, pero en este caso tiene mucho que ver con, por ejemplo, los arcos, cuestiones muy de formas. Es súper genial. Entiendo que es como o sea, yo veo, o sea, me dicen Art Deco y yo automáticamente pienso en ese estilo arquitectónico que es como una mezcla entre lo antiguo y entre lo moderno. Sí, sí, Justamente también. eso, o sea, mezcla Porque eso es de un periodo de transición. copiteles, con Exacto. elementos más modernos, con figuras menos decoradas, pero a la vez decoradas. O sea, son como figuras maximalistas, pero manteniendo un minimalismo bien marcado, siento yo, quizás. En este caso, uno de los trabajadores de esta gran estatua fue un escultor suizo. Y yo había encontrado un dato que se me hizo bien curioso, que ahorita le voy a buscar bien porque no sé pronunciar el nombre de la persona. Voy a ser honesta. Vamos a ver si manifestamos a algo acá, diciendo nombres nuevamente de personas extranjeras. Pero básicamente, Elisa Leonida Sanfirescu, A la primera. Elisa Leonida Sanfirescu fue hermana de Sanfirescu también, que fue el que creó la cara, el rostro, porque se fue haciendo por partes. Entonces el rostro fue de uno de los Sanfirescu. Y yo quería mencionar a la hermana porque ella fue una de las primeras ingenieras en el mundo. ¿Qué? Entonces, cuando yo estaba viendo como la cuestión familiar, porque ahí me apareció a mí, yo fui así como de, ah, caray. O sea, dos personas así de geniales. Yo estaba así como, wow. ¿Qué familia más Qué exitosa? familia más exitosa. Ojalá ser ellos. Ojalá tener esa genética. Sí, porque literal, el hermano es súper reconocido mundialmente por haber hecho el rostro de Cristo Redentor y ella por haber sido una de las ¿Se primeras imagina poder mujeres. decir, ah, sí, mi tío abuelo hizo el dedo de la mano izquierda del Cristo Redentor? O sea, es algo súper gigante. Y aparte, o sea, siempre se trata de mantener como cuidado de Cristo Redentor. Entonces, hace un par de años atrás se había grafiteado todo un brazo de Cristo Redentor. Y obviamente, como tú dijiste, Wow. eso es, aparte de que es algo sorprendente por todo el tiempo que debe haber llevado a hacer todo eso, también es algo que pues está en contra de la ley. Ajá. Entonces, todo, o sea, como que todo Brasil se indignó y los que habían vandalizado la estatua, después de que la restauraran claramente, tuvieron que pedir perdón a nivel nacional en público, o sea, en televisión. Se tuvieron que disculpar. O sea, fue el verdadero o sea, suena como que es muy infantil, pero actually funciona. Sí, entonces, básicamente ese es el Cristo Redentor. Siempre ustedes pueden ver fotografías, como dice Sophie, también hay algunos maquetados que tienen todo, o sea, todo completo. Creo que en Google Earth lo pueden ver en 3D, en muchísimo mejor, muchísimo mejor. Y que nada, muy obrigado, Brasil, por esta bella maravilla. Anímense. Si algún día, o si alguno de los que nos ven ya ha ido a Brasil, ¿ya viste Cristo Redentor? Etiquétanos. Que nos cuente su historia. Cuéntenos cómo fue, anécdotas. Sí. We need that. Exacto. Ahora nos vamos a sumergirnos en la selva de la península de Yucatán para explorar una de las ciudades más impresionantes de la civilización maya, Chichén Itzá, considerada dentro de una de las nuevas 7 maravillas del mundo. Esta ciudad fue el centro de poder y cultura
Perdón. A mí eso de leer los guiones a veces me funciona, a veces no. Esta ciudad fue un centro de poder, cultura y religión. Imaginen una ciudad vibrante con enormes pirámides, templos sagrados y plazas donde miles de personas se reunían para comerciar, celebrar rituales y admirar la grandeza de los dioses. Esa era Chichén Itzá en su periodo de esplendor. Pero para entender su importancia, primero debemos de viajar a su origen. Así que vamos con el famosísimo contexto. Si hay un símbolo en Chichén Itzá que a todos todos conocemos y como que todos ubicamos, es la pirámide principal, que algunos llaman el castillo, pero es la pirámide de Kukulcán. Chichén Itzá más o menos está ubicada entre el siglo sería 9 y 1, 2, 3. Yo en vez de poner, yo voy a romper mi silencio de que a mí me cuesta mucho leer números romanos y yo siento que hay mucha gente que también, y lo ponen por pena. Está bien. Pero no está mal. Está bien que se pare, es válido. Es válido. O sea, yo ahorita estoy acá haciendo la suma de si la X es un 10 y tengo 2 palitos. Nosotros como tuvimos clases, imagínate cuando... Nosotros como historiadores que pasamos viendo... Sí, eso iba a decir yo. No se sientan mal. No se sientan mal. Es un proceso. Y luego también cuando aprendes cómo lo hacían en la época colonial, antes, que tenían las 6, se podía repetir hasta 4 veces. Sí, ya basta. Ya basta. Entonces, alrededor de esos siglos se construye Chichén Itzá y fue cuando se convirtió en el centro político y religioso y comercial súper importante del área maya. Su influencia no se limitó únicamente a la península de Yucatán, y es algo que a veces no visualizamos de las culturas indígenas, de las culturas prehispánicas, que es el nivel de conexión que tenían entre ellas, o sea, no estaban del todo desconectadas. Justamente sus conexiones se extendieron hacia el altiplano central de México, lo que explica la fuerte presencia de elementos toltecas en su arquitectura y arte. La fusión de culturas es evidente en sus monumentos, pero de eso hablaremos en un momento. Entonces acá retomo el tema de la pirámide principal, que es la de Kukulcán, que es dentro del sistema de creencias mayas, es como los mexicas ubican a Quetzalcóatl, entonces para ellos es Kukulcán, el que sale en Black Panther. Ajá, básicamente, sí. Namor. Amo. Más que ya va a salir en la otra película. Sí, me encanta, o sea, toda la película pasé así, Sophie le estuvo haciendo ojitos. Pero es que históricamente también es correcto que le haga ojitos. Sí. I mean, es parte de. Es parte de. Esa estructura es un ejemplo perfecto del conocimiento astronómico de los mayas. Y a mí eso es lo que me parece más sorprendente, que su diseño está basado en el calendario maya. Tiene 91 escalones en cada lado, sumando 364 más la plataforma superior, lo que da un total de 365 escalones. Justo el número de días del año solar que tenían los mayas, que es muy cercano a nuestro calendario, o sea, 365 de hecho, días. el calendario maya es una preciosura aprenderlo. Nosotros, el licenciado Genovés, ¿ya lo han visto? Sí. Le queremos mucho. Un saludito. Él nos enseñaba el tema del calendario maya porque era su tema favorito. Y justamente cuando ya te lo explican, tiene todo el sentido del mundo. Exacto. Tiene una lógica increíble del calendario maya, que yo me acuerdo que yo hasta me divertía porque era así como, interesante esta cuenta. Ahora, ¿qué pasa si...? Y luego era como de, sí, todo una cosa que yo nunca le terminé como de entender del todo. Tenía otros compañeros que sí fue como que le agarraron. A mí sí me costó un montón entenderlo. Es que sí, es comprensible porque también es una percepción muy marcada de por qué cada día tenía... Sí, es una cosa... cualidad. De ponerle mucha cabeza. Mucho coco para entenderla. Entonces, hablamos del tema de los 365 días, que está representado en la cantidad de escalones que tiene la pirámide. Y justamente algo interesante, y creo que para mí, para mucha gente viaja específicamente para ese momento, es que durante los equinoccios, cuando ocurren, la sombra del sol, o sea, la manera en la que está ubicada la pirámide y en la manera en la que se pone el sol, hace que se proyecte en la escalinata una serpiente. Wow. Que fue, o sea, hace poco fue un equinoccio, que fue cuando se madrearon al alemán suizo que se subió a la pirámide. Eso es prohibido. Eso es prohibido, no lo pueden hacer porque uno es peligroso, o sea, está un poco empinadito, o sea, hay ya un desnivel, o sea, no se puede hacer, es súper peligroso, primero para ustedes, y dos, también un tema de conservación de las estructuras. Y el respeto también. Sí, o sea, si van a un lugar de otro país, o sea, no anden inventando haciendo cosas, se los van a madrear. También como la mujer esta que agarró un wombat en Australia.
No hagan ni animales ni patrimonio. Respeten a los lugares a donde vayan. Exacto. O sea, no anden inventando de quiero una foto bonita acá. Uno, se van a poner en peligro a ustedes. Dos, alguien los va a grabar y los van a fundar en TikTok. Tres, se los van a madrear. En última instancia, les van a dar duro ahí mismo. Y para más, se van a meter en problemas legales. Así que, lugar donde vayan, respeten. O sea, no... A donde vas, haz lo que vieres. O sea, a veces no aplica. A veces no, pero no aplica. Pero sean respetuosos. O sea, lean, infórmense antes de ir a un lugar. Por favor. Justamente, creo que todo lo que pasa con... retomando a los mayas, hay un como debate todavía dentro de los arqueólogos y dentro de los historiadores de qué pasó con los mayas, o sea, porque es como un poco misterioso el tema, misterioso, ¿por qué? Porque no hay una fuente y tampoco hay una como opinión en común, o sea, hay muchos factores que se le atribuyen como a la caída o a la pérdida de poder de los mayas, y es que justamente pasa eso con Chichén Itzá, que a pesar de su grandeza, empezó a decaer alrededor del siglo XV, XV-XIV, y hay varias teorías sobre su caída. Algunos historiadores creen que hubo conflictos internos y revueltas que debilitaron su poder, mientras que otros piensan que hubo una escasez de agua y un cambio climático que afectaron la sostenibilidad. Lo cierto es que alrededor del siglo XV-XVI, antes de Cristo, la ciudad estaba prácticamente abandonada. Pero Chichén Itzá no se perdió en el olvido. En el siglo XIX, exploradores como John Lloyd y Frederick Catherwood la redescubrieron y documentaron sus estructuras con asombro. Gracias a estos registros y a los trabajos arqueológicos del siglo XX, hoy podemos admirar esta maravilla del mundo maya. En 1988, la UNESCO la declaró como Patrimonio de la Humanidad, y en 2007 recibió también el título como una de las nuevas 7 maravillas del mundo. Entonces, qué cool. Llevamos una en Brasil, tenemos otra en México, llevamos y seguimos contando, falta. Porque vamos con India. Ahora vamos a volarnos al otro lado del charco, a la India, donde se encuentra justamente otra de las maravillas más fascinantes de la humanidad, el Taj Mahal. Esta es una joya de la arquitectura mundial, o sea, no solo por el significado que tiene, sino también por la arquitectura y el proceso de construcción que llevó. Y es que este no es ni nada más ni nada menos que un mausoleo, que fue construido para el siglo XVII. Sí, 17. ¿Ven la confusión? Sí, es 17. Sí, 5, 6, 7. Sí, 17. Y esta fue construida, uno se atorpece a veces. Sí. Ay, no dispensan. Pero esta fue construida por el emperador Shah Jahan y es en memoria de su esposa Mumtaz Mahal. Antes los hombres se construían estas cosas. Y ahora no lo hacen. Y ahora... no esperen menos, chavas. No esperen menos. Además, si escucháis cómo pronuncia el nombre, Mumtaz Mahal. Literalmente, Taj Mahal es la abreviación del nombre de la esposa de él. Y ahora ni te quiero subir a historias, niñas, pilas. Hubo gente que construyó edificios. Que construyó cosas, y hombres, pilas, o sea, chispas también, o sea. Eso se tornó ya en un consultorio del amor. Un consultorio del amor. Bueno, él la construye en memoria de su esposa, y esta es una de las estructuras más bellas jamás creadas por el hombre, o sea, sí es considerada mundialmente. Es de mármol blanco, decorada con intrincados detalles y rodeado por un espléndido jardín. Ya vamos a hablar sobre eso. Y este Taj Mahal justamente es testimonio del amor eterno y una obra maestra que atrae a millones de visitantes de todo el mundo cada año. Ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y sigue siendo un símbolo de la gran ingeniería y el arte islámico en el sur de Asia. En este caso, el jardín, que creo que es el más como conocido, siento que de todo el mausoleo, las imágenes donde más vas a ver parte de la gran arquitectura que tiene esta es cuando siempre está de frente, o sea, del lado de los jardines. Yo automáticamente pienso en la foto del viaje que hizo Lady Di a la India, ella sola. Sí. Entonces como o las otras parejas se salen como que de hecho sí, William con Kate, o Michelle Obama con Obama, y como que presidentes siempre como juntos. Es una foto súper icónica. Y está Lady Di, hay una de espalda, creo que está ella sola, y es como de ay,
O sea, ella solita en el taxi, ya le estoy Sí, viendo. Yo sí. no me acordaba de eso, Sí, pero es hay una cierto. foto muy icónica que es ella de espaldas, entonces como de ella está admirando, o sea, un mausoleo que un hombre hizo Por amor. por amor y la situación en la que ella estaba, en la que pues sabía que su esposo le era infiel, que realmente nunca hubo un amor verdadero, Genuino, al menos no. genuino, o sea, tal vez sí hubo mucho aprecio, o sea, al final siento que te terminas como conectando con otra persona de una u otra manera, pero no es lo mismo, o sea, al final Carlos, para bien o para mala, él no la amaba como amaba a Camila. Y lo tuvieron que haber dejado desde el inicio. Ya nos pusimos tristes. Todo lo que trae la historia. Exacto. Y bueno, justamente creo que es por eso todavía más bonito, porque todo estaba pensado de una manera tan cuidadosa. O sea, no, él no dijo, vamos a construirle cualquier cosa a mi esposa. No, 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 no. Él la pensó, porque justamente el jardín tiene una extensión de 6,9 hectáreas que fue proyectado como la representación del paraíso terrenal, al estilo de los jardines persas introducidos en la India por Babur, el primer emperador mogol. En este caso, contenían una multitud de flores y árboles exóticos, sobre todo en disposición geométrica y perfectamente simétrica. Los jardineros trabajaron con el empeño consciente de traducir la perfección celeste a términos terrenales, siguiendo una serie de fórmulas bien conocidas. En este caso también estaba leyendo y justamente los canales que tiene de agua, porque también, o sea, el Taj Mahal tiene una estructura hídrica demasiado compleja como para que yo, que no soy arquitecta, se la explique. Ojito. Y en este caso, al menos el detalle del agua es que era símbolo de los 4 ríos del paraíso, de los que según tenía, bueno, según la tradición, emanaba agua, leche, vino y miel. Y en este caso pues tenía fuentes y flanqueados de cipreses. Los cipreses son tan bonitos. Amo el olor a ciprés. Todos, aquí yo soy muy fan de los cipreses, que conste. Aunque hay una cosa, y es que creo que nunca se habla también del contexto como tal del emperador. Él murió porque su propio hijo lo encarceló. ¿Qué? Sí. Y, o sea, eso fue O sea, como... primero muere la esposa. Y después a él, su propio hijo lo encarcela y muere. Sí. Quedé. Y ¿sabes qué es lo más triste? Que justamente la vieja tradición popular sostiene que Shah Jahan, previo a construir el mausoleo, quería que a la ribera opuesta del río Yamuna, que es como el que está de frente, si no me equivoco, reemplazando el mármol blanco por negro, se hiciera otro mausoleo. Y que ésta se uniría por medio de un puente que estaría hecho de plata. Y así unirían Económico. la tumba de él y la tumba de su esposa. Y nunca pasó. De hecho, bueno, la leyenda sugiere que Shah Jahan fue destronado por su hijo Aurangzeb, y antes de que se pudiera hacer el mausoleo con el mármol negro, los restos de mármol solo quedaron, o sea, no se pudo terminar, no se pudo finalizar, y por eso el único placer del que disfrutó Shah Jahan en sus últimos días tras ser encarcelado por su propio hijo era contemplar al otro lado del río el mausoleo de su amada Mumtaz Mahal. Qué triste. Es una historia muy bonita, pero justo eso, o sea, siento que eso es como lo que uno tiene que visualizar, cómo tanto amor logró construir una de las maravillas del mundo. Wow. A mí nunca me han querido. Yo no diré nada más, pero sí, leer la historia del Taj Mahal me dejó con eso, ¿sabes? De juela, o sea... A mí me dejó como conclusión. A mí nunca me han querido. yo me quedé muy sorprendida porque fue cuánto amor tuvo que haber para que construyera una maravilla como lo es el Taj Mahal. Pucha, sí. Ojalá ir algún día. Sí, Yo también. aunque, ay, yo no sé si viajaría a la India. Tengo mis... Yo sí viajaría a la India, pero por cuestiones de que me gusta mucho el tema cultural y arquitectónico. A mí me da miedo. A mí me da Honestidad y valor de decir la verdad. Ay, honestidad y valor de decir la verdad. A mí me da mucho miedo. Me da mucho miedo la India. Pero sí iría a Roma a ver el Coliseo Romano, un rastro de la antigua Roma, y justamente nos vamos a mover para las Europas y vamos a hablar un poco de los orígenes del Coliseo Romano. El Coliseo, también conocido como Anfiteatro Flavio
cuál es su nombre como tal, comenzó a construirse en el año 72 después de Cristo, bajo el mandato del emperador Vespasiano, y fue inaugurado en el año 80 después de Cristo por su hijo Tito, con unos espectáculos que llegaron a durar más de 100 días. Se erigió en el centro de Roma, sobre lo que alguna vez fue el fastuoso Domus Aurea de Nerón, un símbolo de lujo excesivo del emperador derrocado. Entonces acá viene también un tema de que creo que a veces no tomamos en cuenta de que todo lo que se construye, todo lo que se hace tiene un propósito. En este caso, además de ser no solo una obra de ingeniería muy buena, sino que también una declaración de política. Los emperadores Flavios querían ganarse el favor del pueblo, y qué mejor manera que construyendo un espacio para su entretenimiento gratuito. El Coliseo tenía una capacidad para más de 50.000 espectadores, o sea, la Taylor Swift romana se hubiera presentado en el Coliseo romano, y contaba con un diseño avanzado, con un sistema de túneles, sí, o sea, nunca lo había pensado. Sí. Imagínense Taylor Swift con toga, cantando alguna canción que tenga esas vibras así como bien místicas, algo de no sé. Sí, ahorita se me viene una canción a la mente, pero mega Taylor Swift hubiera llevado el Eras Tour al Coliseo romano y hubiese roto récords. Hubiera roto récords. No lo dudo, los romanos hubieran amado, o sea, lástima, los romanos no conocieron a Taylor Swift, hubieran amado sus espectáculos. Entonces, era también la construcción también era una declaración política, porque al final se construyó ese coliseo con esa gran capacidad y se podía acceder. Entonces tenía un sistema de túneles y pasadizos subterráneos que permitían la entrada y salida de combatientes y animales. Cuando pensamos en el Coliseo, lo primero que se nos viene a la mente son los combates de gladiadores. Estos guerreros en su mayoría eran esclavos o prisioneros de guerra, que entrenaban en escuelas especializadas y se enfrentaban en la arena a duelos a muerte, aunque no siempre terminaban así. A veces el público y el emperador decidían el destino del combatiente con un símbolo gesto de la mano. Pero el Coliseo no solo era un escenario de lucha entre gladiadores, sino que también se realizaban venationes, los cuales eran espectáculos de caza en los que se soltaban leones, elefantes y hasta rinocerontes en esta arena para ser enfrentados contra cazadores armados, y en ocasiones incluso recreaban batallas navales inundando la arena con agua, algo que nos muestra el nivel de sofisticación de la infraestructura. Lo logré. Con el paso de los siglos, el Coliseo cambió. Con la caída del Imperio Romano, los espectáculos de gladiadores fueron prohibidos y la estructura comenzó a deteriorarse. Durante la Edad Media se utilizó como una fortaleza, una cantera y un refugio. Muchas de sus piedras fueron extraídas para construir iglesias y otros edificios en Roma. Algo muy católico de su parte. La verdad, no me extraña, pero a mí me da risa. A mí me extraña que no lo hubieran derrumbado para hacer una iglesia ahí. Yo creo que era demasiado grande. Esa sería una buena teoría. Para destruirla. Era demasiado grande para destruirla. Y dijeron, ¿saben qué? Vamos a sacar pedacitos de piedra. Mejor le agarramos la piedrita acá y ya. Ajá, y vamos, poco a poco. A pesar de todos los daños sufridos, porque ahorita lo podemos ver y sí, ya está como ahí tuertito apenas. Ojalá nos dé tiempo todavía de ir a verlo. Sí, no, mega, o sea, se le da un nivel de conservación, o sea, ahí se invierte plata. Además que cuesta como 7 euros la entrada, entonces imagínate cuánta gente va todos los días. Dios santo, sí. O sea, eso se le invierte. Sí. A pesar de los daños sufridos por los terremotos y saqueos, el Coliseo sigue estando en pie como un símbolo del poder de Roma y una de las atracciones turísticas más visitadas del mundo. En 1980 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y en 2007 entró al listado de las nuevas 7 maravillas del mundo. Yo cuando dijiste lo de gladiadores solo me acordé de la frase de: me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Fénix, fiel servidor del verdadero emperador Marco Aurelio. Es que es una muy buena película. Que ojo, Gladiador podrá tener algunas cosas muy mal hechas. Eso no es la que volvieron a sacar una hace poco, el año pasado.
Con Pedro Pascal. Algo, ay, sí. Ya sabía que iba a reaccionar así, por eso le dije. Con los dos Pascal, de hecho, con Sí, Pedro y con... Y con el otro. Se me va el nombre de ese los otro dos señor. guapos. Pero los dos son Pascal, esa es la cuestión. Sí, y algo que escuché de esa película es que eso sí recreaba como mucho mejor el tema de como las peleas que había. No sé, Por no si he visto quieren tener ninguna. una idea como de Vean la 2. más o menos cómo era la vida en el Coliseo, véanse o la 1 o la 2. Porque la 1 lo que tiene creo que yo es más el aspecto de ese tema de la política, o sea, la lealtad, las tradiciones, etcétera, etcétera. Yo era muy fan de Joaquín Phoenix siendo el malo. Y eso que a mí no me gusta, a mí nunca me han gustado los emperadores romanos. Yo, y este es un dato personal, pero yo le tengo mucha roña a algunos emperadores romanos. Yo soy hater número 1 de Julio César. Entonces... Mega, sí. Entonces, make sense. Entonces, por eso me gusta mucho la película. Pero bueno, ahora, dejando de lado Roma, vamos a viajar de nuevo a Jordania. Esta vez ya nos vamos metiendo más en otras zonas. Y es que Petra es una de las ciudades más conocidas, creo yo, de Jordania. Mi abuelo fue a Petra. Ya vamos a hablar de eso, continuemos. ¡Oh, por Dios! Necesito saber esa historia. Bueno, la ciudad perdida de Petra, porque así es como es mayormente conocida, fue la capital de los nabateos, un pueblo antiguo que prosperó en el desierto de Jordania. Esta ciudad, famosa por sus estructuras talladas directamente en la roca, sigue siendo un enigma para muchos arqueólogos. Es famosa por su fachada del tesoro, esculpida en una enorme pared de roca rosada, lo que le da el sobrenombre de la ciudad rosada. A pesar de su aparente majestuosidad, Petra permaneció oculta para el mundo occidental durante siglos, hasta que el explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt, sí lo pronuncio bien, la redescubrió en 1812, y es desde entonces que Petra se ha convertido en un emblema del ingenio de los nabateos y un sitio arqueológico fundamental para entender cómo esta civilización controlaba el comercio de la región. Muchas personas quizás han visto Petra, pero no saben qué es Petra, porque aparece en Indiana Jones. Sí, o sea, cuando yo estaba leyendo en el artículo, ahí justo mencionaba esto de la ficción y la realidad. Y mencionaba que sí se grabó alguna parte de Indiana Jones, pero creo que es de las últimas películas que salió, y que mucha gente luego le preguntaba a este arqueólogo, mire, y tal cosa de Indiana Jones y que no sé qué, y el arqueólogo así como de, no, siguiente pregunta. Porque mucha gente luego creía de que, nada, que era súper real todo eso, y pues nada que ver, o sea... X. Y es que esta fue, como les decía, fue fundada por los nabateos, que era un pueblo árabe nómada, o sea, se movían, no se quedaban ahí, no eran, ¿cómo se dice? No eran asentamientos los que creaban, si no me equivoco. Eran nómadas. Eran nómadas, entonces eran como ciudades no permanentes, o sea, eran como ciudades de paso. Y es que hacia el siglo IV a.C. fue que se estableció pues esta ciudad, que fue muy próspera en cuanto al comercio y la cultura, y el apogeo mayormente se dio para los siglos I y II después de Cristo. O sea, fue algo bastante extenso. Además de que fue un camino para las caravanas que viajaban desde el Mediterráneo hacia Arabia y... Es que era eso, era una ruta, o sea, pasabas por ahí, era un lugar donde te tenías que detener, entonces eso le servía que fuera... Una estación de paso. Una estación de paso, entonces eso le servía que fuera como importante y que hubiera como cierto movimiento siempre, porque sí o sí tenías que pasar, entonces ya cuando cambiaron las rutas por cosas que pasan, pues es que se da ese decaimiento de Petra. Y justamente algunos de los monumentos como más emblemáticos son Al-Kasnet, que es el tesoro, el que mencionaba anteriormente, que es parte de la fachada, que de hecho es una... Como la fachada, es como la principal. Es súper bonita, de que literal solo que la fachada... Vas entrando, están las piedras y la nada la fachada. Es súper... ¿Cómo se diría? Como muy de ficción. Sí, o sea, se entiende por qué, pues. Porque ahí grabaron Indiana Jones. Obvi. Y luego está el monasterio, que es el Ad-Deir, que es similar al Kasnet, pero es mucho más grande. O sea, se encuentra como más en lo alto de la montaña y ofrece vistas de la ciudad. Luego están las tumbas reales, que son tumbas excavadas en roca también. Y luego está el Teatro de Petra, que está tallada en roca, de nuevo, y tiene capacidad para más de 3.000 personas y refleja justamente la influencia romana en la ciudad. Lo cual me parece muy curioso, porque tenía teatro, tumbas y
O sea, Un todo el mundo. monasterio. O sea, Sí. siento que es como esos lugares que te hacen la publicidad de vente a vivir a Villa Petra. Tenemos cementerio, tenemos un teatro y tenemos todo para ti. Y puedes comercializar. Y con puedes tus vecinos. comercializar. Ajá. Mega. Sí hubiera ido. Ah, mentira. Yo me hubiera ido a vivir a Petra. Y también, Ay, mucho calor. eso iba a decir yo, Ajá. porque está en medio de una ciudad Sí. desértica. Más ahorita con el cambio climático. Sí, Mejor no, no. solo de No, viaje. y también ¿Qué estar en pasó? medio de una zona tan conflictiva. No, gracias. Y bueno, una de las curiosidades que tiene esta es que también es conocida como la ciudad rosa, por el color rojizo que llega a tener la piedra que la compone, y que tiene un cute. sistema hidráulico avanzado. Según tengo entendido, los canales, como los que se creaban, eran bastante como... Muy a lo romano. eran muy como adelantados a su época, Ujú. vaya, para tener en cuenta todo lo que pasaba. Y también está el Camino del Cid, que es una de las entradas principales y es un estrecho desfiladero de casi 2 kilómetros que se llama el Cid, y que puedes, bueno, cuando vos vas caminando por él, puedes ver cómo se abre, perdón, la vista del tesoro. Entonces es como te vas más entrando y Qué cute. Qué entonces, sí cool. sería qué algo cool, lo qué que me cool. gustaría ir. Así que esta justo también fue nombrada como parte de una de las 7 maravillas del mundo y es muy bonita. Hay muchas fotos donde se alcanza a ver toda la magnitud y es preciosa. Aunque, según sé, hay algunos arqueólogos que afirman de que todavía no se ha terminado de descubrir sí. por completo. O sea que es faltan falta. muchas más excavaciones. Ujú. Ahora nos vamos a volver otra vez al continente americano porque vamos a hablar de Machu Picchu a lo alto de los Andes peruanos para descubrir una de las joyas arqueológicas más enigmáticas del mundo. Machu Picchu es esa ciudad inca oculta entre las montañas y la niebla que fascinó a historiadores, arqueólogos y viajeros durante más de un siglo porque se construyó, cuál era su propósito y sobre todo cómo fue descubierta. Así que Machu Picchu fue construida en el siglo XV bajo el mandato del emperador. Vamos aquí con los nombres incas, perdóneme. Fuerzas. Perú. Fuerzas Leona. Fuerzas Leona. Bajo el mandato del emperador Pachacutec, el conquistador y reformador del imperio inca, ubicado a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar. Esa ciudad de piedra se alza sobre un paisaje espectacular de montañas y valles profundos. Los incas lograron una obra maestra de la arquitectura adaptándola a la geografía andina, porque pues mucha montaña, ¿saben? Utilizaron terrazas agrícolas para evitar la erosión, canales de agua para abastecer la ciudad y una planificación urbana que respetaba la naturaleza. Pero, ¿qué función tenía Machu Picchu? Algunos creen que fue un centro ceremonial, otros consideran que fue un refugio real de Pachacutec. Lo cierto es que cuando los españoles llegaron a Perú durante el siglo XVI, la ciudad ya había sido abandonada y quedó oculta por la selva durante siglos. No fue hasta que en 1911 el explorador estadounidense Hiram Bingham llegó a la zona guiada por campesinos locales. Aunque algunas familias vivían en los alrededores, Machu Picchu era prácticamente desconocida para el mundo exterior. Con la ayuda de arqueólogos y patrocinadores como la Universidad de Yale, Bingham inició excavaciones para revelar la magnitud de la ciudad. O sea, Estaba soterrada. Machu Picchu con la llegada de los españoles ya no era un... O sea, ya no había... O sea, los españoles nunca llegaron a Machu Picchu. Que es algo que la gente a veces no suele... Que es algo que la gente a veces no suele dimensionar. ¡Qué loco! Que los españoles no llegaron nunca a Machu Picchu. Está intacta. Ajá, básicamente. O sea, sí, hay rastros obviamente del tiempo, pero no fue una ciudad conquistada. ¡Qué porque loco! Machu Picchu ya estaba deshabitada para ese momento. Entonces, acá surge también uno de los temas cuando hay excavaciones por extranjeros, y es que tras su redescubrimiento vino acompañado de varias controversias, pues muchas piezas arqueológicas fueron trasladadas a Estados Unidos y fue solo después de años de negociaciones fueron devueltas a Perú. Al menos las devolvieron. Museo Británico, ¿qué te cuesta? Devuelvan el Moai. Devuelvan el frijo de los grecos, de los griegos, y devuelvan, es que estaba pensando en inglés, ya ves, hasta aquí tengo grabado el British Museum. Devuelvan también a una de las musas. Ay, Literalmente sí. en Grecia tienen el espacio de una de las hermanas de las musas. Las momias. Devuelvan. Egipto. Devuelvan el O sea, Moai. nosotros cuando vayamos a Reino Unido y queramos ir a visitar el museo, va a haber una foto con nuestras caras que dice prohibido el ingreso. ¿Han visto este meme de Garfield?
de donde sale Garfield, a la par de la ficha. Eso es prohibido. Eso vamos a hacer nosotras. Pero fueron de vueltas a Perú. A pesar de ello, la fascinación por Machu Picchu no ha hecho más que crecer desde entonces. Obvio. Más allá de su impresionante arquitectura, Machu Picchu es un símbolo de la cosmovisión inca. Se cree que su disposición sigue alineaciones astronómicas, lo que demuestra el avanzado conocimiento de los incas sobre los astros. El Templo del Sol y la Intihuatana, una piedra sagrada relacionada con el Sol, son ejemplos de su conexión con el universo. Así como Chichén Itzá, también Machu Picchu no fue hecha nada más como, ay, vamos a poner acá piedritas y acá la casita. No, todo tenía... todo estaba perfectamente planeado. Wow. Hoy en día, Machu Picchu es una de las atracciones turísticas más visitadas del mundo y enfrenta desafíos de conservación. Y algo que pasa es de que durante ciertas temporadas del año Machu Picchu se cierra porque se hacen procesos de restauración para que el lugar se mantenga, porque tiene un flujo muy fuerte de personas que lo visitan todos los años y todos los días. Entonces se cierra durante una época del año para hacer trabajos de restauración. El flujo masivo, justamente lo que les decía, el flujo masivo de visitantes ha llevado a implementar regulaciones para proteger el sitio. En 1983 la UNESCO lo declaró como Patrimonio de la Humanidad y como todas las que hemos hablado el día de hoy, en el 2007 fue reconocida como una de las 7 maravillas del mundo. Pero nos falta una. Y todos así de, como de, ¿cuál será? ¿Cuál será la sorpresa? Pero hasta ahorita, miren, miren, siento que es bien curioso porque o sea, uno pensaría, juela, todas las maravillas son en Europa, y no. O sea, ya vimos el Machu Picchu, el Cristo Redentor, Chichén Itzá, son 3. 3 que tenemos aquí ¿De 7? en nuestro territorio. Es bastante. Es muy bueno, Y ahora nos vamos a ir a Asia, otro lado del mundo. Literalmente el otro lado del mundo, de nuevo, a Asia, a China. Nuestra última maravilla es la Gran Muralla China, la cual es una fortificación china que se construyó durante el siglo V y el siglo XI antes de Cristo, y es una de las maravillas del mundo y es una de las estructuras más largas construidas por el ser humano. De hecho, cuando yo estaba buscando sobre la Gran Muralla China, parece ser que como que rectifican cuánto mide. O sea, porque según veía, se dice de que mide el doble de lo que originalmente se midió. Es que es súper increíble esto. Y también se han desmitificado en muchas ocasiones el hecho de que se pueda ver la muralla china desde el espacio. Sí, la muralla china no se puede ver desde el espacio. Lo lamentamos mucho, chavos. No se puede ver desde el espacio. Apenas sí se puede ver sobre Google Earth. Exactamente. Y es o sea, yo veo la imagen y es enorme, o sea, literal termina en el mar. Sí. Es que se calcula, es loquísimo lo grande que es. El cálculo que tiene es de unos 21.200 kilómetros de longitud. O sea, imagínense eso. 21.200 kilómetros de longitud, mide entre 6 a 7 metros de alto y de 4 a 5 metros de ancho. Y pasa por muchas zonas. Y también eso creo que influye mucho en cómo está construido, porque justamente, por ejemplo, hay diferentes tipos de materiales que se usaron para la construcción según donde estaban. Porque, por ejemplo, cerca de Pekín se utiliza piedra caliza, mientras que en otros sitios se utiliza granito ladrillo cocido, y esta básicamente era una larga tapiada de arcilla y arena cubierta con varias paredes de ladrillo. Y otro dato interesante es de que, otros datos también como parte del contexto, les mencionaba cuando se empezó a construir, pero también a día de hoy solo se conserva un 30% de lo que fue la estructura original. O sea, lo grande que vemos ahorita era aún más grande, porque él se extendía desde las, básicamente casi que, intentaba llegar casi que de punta a punta de China. Sí. Bueno, porque justamente la intención con la que se construyó fue durante el reinado de Qin Shi Huang, el primer emperador. El primer emperador de China, para protegerse de los ataques de los nómadas Xiongnu de Mongolia y Manchuria. Y justamente por esto mismo es que también se construyen fuertes a lo largo de toda la muralla. Son como esas torrecitas. O los como casillitos, que se ven castillos casi chiquititos, porque se ven como castillos en realidad. Y estos pues son directamente integrados en lo largo de las paredes con un sistema de señales de humo para advertir de un ataque Xiongnu, justamente lo que decía Sophie. Como un Mulan. Y para lograr la pronta llegada de refuerzos. Literalmente vean Mulan. Ahí se ve muy bien el uso que se le daba a la muralla china. Cómo se avisaba. Cómo se avisaba.
Y en este caso, lo que mencionaba Sophie, de las ampliaciones que tiene y las modificaciones, es que ha sufrido 4 grandes reestructuraciones. La primera en el año 208 a.C. por la dinastía Qin, o sea, la misma que la construyó. Luego durante el siglo I por la dinastía Han. Algún día deberíamos de hablar de las dinastías, pero es que eso es muy complejo. Muy complejo. Muy complejo, pero es un tema maravilloso. Y ya más adelante, entre el año de 1138 y el 1198, mientras que la última fue para el año de 1368 por la dinastía Ming. Puede que se estén haciendo ahorita aún trabajos de conservación, pero al menos esas son como las reestructuraciones que se han hecho más. Y si las quieren visitar, Bandalin es la zona que tiene mejor conservación de la muralla y está a aproximadamente 80 kilómetros de Beijing. Y Mutianyu es la zona más difícil de recorrer, que está a 90 kilómetros de la capital. Así que si quieren ir, ya saben. Básicamente, yo cuando pienso en la muralla china pienso en esta pareja de artistas, Marina Abramovich. Sí. El performance de la muralla china. Sí. La muralla china ha sido protagonista de muchas cosas. Sí, inspiradora de un montón de cosas. De obras de arte performáticas, de peleas de divorcio, de inspiración para películas. Es algo increíble. Todas las maravillas del mundo tienen algo que ofrecernos. Sí, todas tienen algo que ofrecernos y nosotros por acá lo dejamos para que ya tengan un contexto, al menos ya para cuando vayan a visitarlas digan, ¿sabían qué? Y de la nada interrumpan al guía. A mí esto me lo dijo mi historiadora de confianza. Exacto, ahí nos citan. Se pueden citar videos en Chicago y en APA. Así que hasta en la de Ámsterdam, creo yo. Sí, o sea, ya se pueden citar TikToks, o sea, revisen las nuevas versiones de los manuales para citar bien. Pero eso sería todo con nosotros por el día de hoy. Esto fue ¿Qué ondas? Con las 7 maravillas del mundo moderno. Les recordamos que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Facebook, TikTok e Instagram, donde nos encuentran como ¿Qué ondas con la historia? Nosotros estamos cerrando temporada, regresamos en un par de días. Esperemos pronto. Así que aprovechen a ponerse al día si no han visto algunos episodios. Ya casi se vienen las vacaciones. Sí, se vienen las vacaciones, es cierto. Ya pueden, ya tienen el día, ya tienen literalmente la semana. Ya tienen listo, se pueden volver a ver todos los episodios durante vacaciones, no se preocupen. Nos pueden poner de fondo cuando vayan de road trip con su familia. Cuando vayan de viajecito, vayan ahí a la playa y no tienen nada, y no saben qué poner de música porque todos tienen gustos musicales diferentes. Pongan su podcast de confianza porque nos encuentran también en Spotify, ya lo dijimos. Así que muchas gracias por todo el apoyo de esa segunda temporada. ¿Qué ondas con la historia? Es un proyecto que vamos a llevar todos en el corazón. Sí. Probablemente en la siguiente temporada veamos nuevas caras, porque como les recordamos que ese es un proyecto de la licenciatura en Historia de la Universidad de El Salvador. Andrew y yo ya vamos un poco de salida de nuestro último año de la U, entonces ya vamos heredando un poco el proyecto. Cero presión. El nervio. Vamos heredando un poco el proyecto, así que quién sabe que tengamos caritas nuevas la próxima temporada. Nuevos también. Temas nuevos. Un nuevo set. Ay, voy a ver si te imaginas así. De la nada volvemos y ya tenemos Puff y un muñeco gigante de la producción. ¿Quién quita? Entonces, nosotros les agradecemos profundamente a ustedes, nuestros oyentes, pero también a todo el equipo que está detrás de la producción del podcast, a todo el staff de la YSUE que nos ha abierto las puertas desde el primer día. Nos da tanto apoyo y amor. Y nos alimentan. Gracias. Nos dan un espacio realmente, al menos para mí, en esos 3 años de ¿Qué ondas con la historia? Casi 3 años de ¿Qué ondas con la historia? Ya casi va a ser el aniversario, sí. Para mí la radio se ha convertido en mi segundo hogar en la U. Ha sido mi motivación muchos días para venir a clases, así que yo soy infinitamente agradecida. Yo también. Y obviamente también a producción ahí que nos anda haciendo el apoyo creativo. Es la intro preciosa que a mí me va a soltar, dejar ir. Fue gracias a producción. Siempre que él se mantiene anónimo, pero él sabe que en nuestros corazones lo queremos un montón. Entonces, no olviden que quien no conoce su historia está condenado a perderse en medio de Chichén Itzá. ¿Te imaginas eso? Sí, de perderse en... ¿Qué es Chichén Itzá? En Machu Picchu. Perderse en Machu Picchu. En la muralla china. En la muralla china, de perderse. No, chavos. Por eso, vean el podcast. Véanlo. Para saber. Bye. Chao.